Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. La hicimos, chilenas, chilenos. Somos los primeros. Pero de atrás para adelante. Ya, estamos como en la OCDE. La OCDE. Más o menos, siempre ranqueamos mal al último. Daniela Figueroa Videla, ¿diría que un día de duelo? Nada. Todos sabíamos que esto no da para más. ¿De qué estás hablando, Alejandro Villa? A ver, por si acaso. Es que de repente me recuerdo cuando era joven me gustaba el deporte. Sí. Ya no lo practico. No, bueno, pero te gusta. Veo fútbol, sí, pero tengo que ser bien sincero, veo fútbol europeo. Sí, y de vez en cuando, tampoco tan seguido. Barcelona, el Paris Saint-Germain. Y uno mira lo nuestro y uno dice, bueno, es la distancia normal, son países tremendamente ricos. Pero es que aquí vamos para atrás, ni siquiera comparándonos con los iguales. Entonces, este va a ser hoy un día de catarsis. Pero más adelante. Por ahora puse el punto. Porque hay muchas noticias que están pasando. Se están bombardeando en distintas partes del mundo, incendiando palacios de gobierno, bombardeando a países amigos. El mundo está loco. Hay una película que se llama El mundo está loco, loco, loco. Bueno, ese es Chile. Y el mundo de hoy. Ufa, bueno. Les cuento que estamos en Radio USACH 94.5, canal 50.2 de la televisión digital abierta, también en diariousach.cl, en televisión TV USACH 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. O sea, estamos en todas partes. Así es, Alejandro Guillén, esta jornada de miércoles 10 de septiembre, cuando a esta hora la Dirección Meteorológica marca 8,2 grados acá en la capital, al menos en la zona, digamos, donde estamos nosotros, estación central, y vamos a tener una jornada que va a alcanzar los 23 grados. Y me decía un compañero que venía llegando acá, Iván Álvarez, el monumento de hombre, que en alguna zona de la región metropolitana, en Paine, estaba, sí, una auditora dijo que era un monumento de hombre. Bueno, en fin. Así quedó. Estaba lloviendo y escuché también que había algunas zonas donde podría caer un poco de lluvia. Hoy incluso cuando acá está despejado y hay una luna maravillosa que ya después del plenilunio del 7 de septiembre va a la baja, pero está muy gordita, está muy gordita. Todavía. 23 grados entonces la máxima para esta jornada y para mañana, día obviamente especial, delicado para nosotros, 11 de septiembre, vamos a alcanzar, escúchate esto, 28 grados. Hoy. No, mañana, 11. Hoy 23 y mañana 28. Una locura. ¿Usted piensa que va a ser un día incendiario? No, no diga eso. Ojalá que no pase. Un horno, algo así. No, que climático. Sea una fecha para conmemorar, para reflexionar y, por supuesto, para ver todos los pendientes que hay en materia de derechos humanos. Y, por cierto, también recordarnos de cuánto les costó, lamentablemente, la vida de algunos, recuperar la democracia. Es que la mayoría de los detenidos desaparecidos que todavía no aparecen. Así es. Bueno, hay 1.300 familias que todavía exigen al Estado que haga la pega. ¿Vamos con las calles? Vamos a conversar también, pero comencemos por el principio. Las calles. Las callecitas de Santiago. Recuerdan autopista Vespucio Norte que hasta el 30 de septiembre hay corte de tránsito entre calles Bonilla, Serrano y Ruta 68, dirección a la costa. Esto por obras del nuevo atravieso, dice. Así que ahí en Avenida Valparaíso, hacia Valparaíso, ya Avenida San Pablo, la rotonda justamente San Pablo y la calle San Pablo Antiguo con la Ruta 68 hay corte. Y hacia Las Condes también en la misma Avenida San Pablo por la caletera de Américo Vespucio. Ojo con esa zona donde están los cortes. Y también tránsito suspendido, esto lo indicaron hace 10 minutos, en Avenida Lo Blanco, al poniente, desde Los Alicantos, debido a camión con carga sobredimensionada enganchado en cables del tendido eléctrico. Uy, me muestran un video, dejó la embarrada. Y derribo de poste. El flujo está siendo desviado en Gran Avenida. Y también, con esto termino, en la comuna de Las Condes hay restricción de pista en Avenida Tomás Moro con Cristóbal Colón debido a una colisión de vehículos, así que precaución en esa zona. Vamos con la pregunta del día que ya está alojada en @TVUSACH y @RadioUSACH. Bueno, tras la renuncia de Francisco Vidal a la presidencia del directorio de TVN, ahora José Antonio Kast pide la salida de Laura Albornoz, que trabaja en ENAP, en el directorio de ENAP, dicho miembro sea de paso. del directorio, exacto. Claro, porque es vocera de Janet Jara. Entonces la pregunta del día es, ¿qué opina usted de esta estrategia? 1,
La primera opción que nosotros te ofrecemos muestra cómo sería su gobierno, eventual gobierno de José Antonio Cast. La segunda es justo porque son empresas del Estado, es decir, la presión que él ejerce es justa. Y la tercera opción busca desviar la atención tras el reportaje de bots. Podríamos sumar también Chao préstamo del Estado entre las últimas polémicas en las que se ha visto envuelto José Antonio Cast. Así que puedes responder con nosotros siempre a través de nuestras redes sociales. Dicho eso, vamos con las principales noticias de esta jornada cuando son las 7:35. Titulares en línea 1. La empresa nacional de petróleo ENAP abordó el funcionamiento de su directorio luego que el candidato presidencial José Antonio Cast exigiera la salida de la miembro del directorio Laura Albornoz, vocera del comando de Janet Jara. Desde la empresa estatal explicaron que los integrantes del directorio no tienen dedicación exclusiva, sesionan al menos una vez al mes de manera regular, salvo cuando hay trabajos especiales, y al mismo tiempo detallaron que la y los directores forman parte de distintos comités que también sesionan de manera mensual y que abordan las principales actividades de la empresa. La Comisión de Salud del Senado aprobó en general por 3 votos contra 2 el proyecto de eutanasia. La iniciativa que establece el derecho a optar voluntariamente recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte para mayores de 18 años en caso de enfermedad terminal e incurable podrá continuar ahora su tramitación en particular. En otros ámbitos de la noticia, el gobierno presentó una nueva propuesta de multas para los ciudadanos chilenos que no voten en las próximas elecciones, la que fue aprobada en la Comisión de Gobierno del Senado con una indicación que propone una sanción de entre 35.000 a 103.000 pesos para los infractores y que será a beneficio municipal. Luego del informe de la Contraloría General de la República, el que detectó irregularidades en la plataforma del Sistema de Admisión Escolar, SAE, el Ministerio de Educación defendió la confiabilidad y transparencia del proceso con el fin de transmitir tranquilidad a las familias. El Mineduc precisó que el sistema garantiza que ninguna familia sea excluida por razones socioeconómicas, ideológicas o culturales. El Consejo del Banco Central acordó mantener la tasa de interés en un 4,75%, eso en la reunión de política monetaria. En cuanto a los elementos que tomaron en consideración para esta decisión, se apunta a que el escenario externo ha evolucionado en torno a lo esperado, aunque se mantienen diversos focos de incertidumbre, como el caso de los aranceles impuestos por Estados Unidos. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrenta el juicio ante el Supremo Tribunal Federal por su presunta participación en un intento de golpe de Estado y en la anulación de las elecciones de 2022, en las que perdió ante el actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. En el proceso judicial, que ha entrado en su fase final, los jueces Alexandre de Moraes y Flavio Dino votaron a favor de condenarlo, lo que pone a Bolsonaro cada vez más cerca de una histórica condena penal. El primer ministro de Qatar condenó con dureza el bombardeo realizado este martes por el ejército de Israel en Doha, el que calificó como terrorismo de Estado. El ataque mató a 5 miembros del movimiento de resistencia islámica Hamas, que eran parte de una delegación negociadora de un acuerdo de paz con Israel, y también a un agente de la policía qatarí. El líder qatarí, a su vez, confirmó que se ha armado un equipo jurídico para emprender todos los procedimientos legales para responder a este ataque. Polonia denunció que drones violaron repetidamente su espacio aéreo durante un ataque ruso contra el oeste de Ucrania, ante lo que su aviación disparó contra lo que denominó objetos hostiles. El ministro de Defensa polaco precisó que aviones del país utilizaron sus armas contra los objetos y que el gobierno está en constante contacto con la OTAN, alianza de la que Polonia es miembro. La selección chilena masculina de fútbol terminó su participación en la clasificatoria, o mejor dicho, eliminatorias al Mundial 2026, con un empate 0-0 ante su similar de Uruguay en un partido disputado en casa en el Estadio Nacional. Con ello, la Roja terminó última con 11 puntos, uno menos que en la ruta Corea-Japón 2002, que había sido hasta entonces el peor registro histórico del seleccionado chileno. 7:39. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1.
Ya lo comentábamos en titulares, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro enfrenta un juicio histórico en el Supremo Tribunal Federal por su presunta participación, tanto en un intento de golpe de Estado como en querer anular las elecciones de 2022 en las que fue derrotado por Luis Ignacio Lula da Silva. Y ya está en su fase final el proceso y podría justamente convertirlo, si es que se llega, ¿no?, a condenarlo, en el primer exmandatario brasilero y encarcelado por estos delitos. Hasta ahora, 2 jueces ya votaron a favor de la condena. Creo que queda uno, ¿no, Alejandro? Son 5. Son 5, entonces quedan más Que todavía. no estaría ya. Vamos a ver qué sucede ahí y con quién vamos a conversar de este y otros temas que está pasando en el mundo. Oiga, la gente internacional está de salir Sí, corriendo, vamos a sacar jugo a pero no sé a invitado. dónde, porque así que prepararse. Nuestro analista internacional, académico de la Universidad de Valparaíso, el profesor Guillermo Holzman. Profesor, muy buenos días. Hola, Guillermo. ¿Qué tal, Alejandro? Daniela, un agrado saludarles. Oiga, Igualmente. profesor, hay tanto para preguntarle, pero empecemos por Brasil. La pregunta es si este juicio se ve suficientemente sólido, con elementos realmente de prueba, irrefutable, a cualquier persona que quiera, bueno, someterse a la verdad, porque hay otros que niegan todo, en sentido de que Jair Bolsonaro intentó un golpe de Estado y que compromete a personas que ya están en retiro de las Fuerzas Armadas, muchos uniformados aquí. Efectivamente, es un juicio sólido conforme lo ha señalado el fiscal brasileño. Son 5 cargos que enfrenta Bolsonaro junto con otras 5 personas más que están acusadas. Y eso incluye acusaciones contra una tentativa de golpe, la abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, organización criminal, daño al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos. Los temas de organización criminal y una abolición violenta del Estado Democrático de Derecho probablemente son los 2 cargos más importantes. Como ustedes bien decían en titulares, son 5 los jueces que están viendo la causa. Hay 2 ya que han declarado públicamente su decisión de declarar culpable a Bolsonaro. Falta solamente un voto más, que probablemente lo va a tener, y eso lo vamos a conocer los próximos días. Y Bolsonaro estaría enfrentando una pena que estaría cercana a los 40 años de cárcel, alguien probablemente en un régimen especial por ser exmilitar, de tal forma que le quedaría todavía una apelación en el Pleno del Supremo Tribunal, pero no para hacer un nuevo juicio, sino para poder discutir detalles muy específicos y la crítica de la condena. Perdona, Guillermo, para que quede claro, son 5 magistrados, como bien también me corregía Alejandro Guillé, pero basta con que la mayoría, es decir, con 3 que lo condenen para que cumpla su pena por los delitos que se le imputan. Efectivamente, en esta oportunidad es lo que vamos a conocer es la definición de culpable o inocente. Ya con 2 votos de culpabilidad, le falta agregar uno para que se acredite la sanción la categoría de culpable para Bolsonaro. Luego de eso va a venir otra sesión en octubre del tribunal para definir las penas a las cuales estaría sometido. Perfecto. Ahora, en este escenario, Guillermo, Bolsonaro lidera un amplio sector de la sociedad brasileña. El hecho de que sea condenado, ¿qué pasa con la extrema derecha de la cual Bolsonaro es su exponente más reconocido? Él va a reaccionar y va a reaccionar lo más probable no solamente en el Congreso, donde tiene una mayoría, sino que también en las calles. Esto supone un riesgo de gobernabilidad democrática para Brasil. Y en eso efectivamente va a haber una reacción que va a generar violencia y va a generar protestas en las calles, pero es un golpe bastante duro para Bolsonaro, quien va a tener que decidir quién lo va a representar en las próximas elecciones presidenciales y cómo se va a reorganizar justamente su partido y sus seguidores. Guillermo, viendo un poco también los argumentos que dio el juez Moraes en relación también a estos delitos y cómo lo manifestó, porque dijo que estaba el riesgo de retroceder o que se diera una dictadura en Brasil. Digo retroceder por la historia, ¿no? Y él es una persona, digamos, que
tiene su cierto protagonismo en Brasil, pero no solo en Brasil, porque se le ha conocido, y que nos puedes contar, por el tema que nosotros también abordamos, fue el que ordenó cerrar X en Brasil el año pasado, ¿no? Y parece que es un juez poderoso, controvertido, bastante potente. Efectivamente, es un juez que ha tenido protagonismo, posee un prestigio dentro de la Corte Federal y dentro del sistema judicial brasileño. Fue el que efectivamente acusó a X de estar violando las regulaciones que Brasil tiene y obligó a Elon Musk o a X, si ustedes prefieren, a pagar una millonaria multa en dólares para poder someterse a las regulaciones brasileñas respecto al uso de redes sociales. El argumento que ha ido desarrollando como el fiscal se concentra particularmente en muchas pruebas y evidencias respecto a las comunicaciones que hubo con Bolsonaro, con los 5 imputados que lo acompañan en esta acusación, en términos de poder generar justamente la figura de una organización orientada a evitar la asunción de Lula, incluso con antecedentes respecto a la posibilidad del asesinato del propio Lula. En esa perspectiva, los antecedentes, los testigos y particularmente las comunicaciones entre ellos han dado cuenta de que efectivamente hubo una organización de facto que actuó en esos días e incluso con antecedentes de que se venía preparando de mucho antes. De esta manera, de Moraes, el fiscal que está llevando la causa, tiene bastante antecedentes. A su vez, también es del caso señalar que Moraes fue designado por un gobierno de centro-derecha que fue el que reemplazó a Dilma Rousseff a raíz de la acusación constitucional que ella sufrió. En consecuencia, no se puede decir que Moraes sea alguien nombrado por Lula. Ahora, gran parte del tribunal que va a definir la suerte judicial de Bolsonaro ha sido nombrado en los gobiernos de Lula, tanto anteriormente como en esta oportunidad. En consecuencia, las probabilidades de que Bolsonaro sea declarado inocente son bastante lejanas en términos de la forma en que se está viendo la causa en Brasil. Brasil en este momento también es parte del tablero mundial coyuntural porque integra la BRICS y obviamente Estados Unidos ha dado todo tipo de señales de querer recontrolar la región, América Latina, dejándole quizás el Asia al bloque chino, ruso, sí, al BRICS, pero no en América Latina. Y ha sido muy claro, le ha aplicado sanciones subiendo los aranceles de manera brutal. En este escenario, ¿qué posibilidad tiene de sobrevivir la democracia brasileña? Yo diría que tiene muy buena posibilidad de sobrevivir, pensando que Bolsonaro lo que hace es tirar una piedra, pegar en el blanco, pero luego retira la piedra sin haber pegado completamente en el blanco, si es que me logro hacer entender. Sí. Lo que hace Donald Trump es poder, como golpear la mesa, tratar de imponer sus condiciones políticas respecto a la democracia de otro país, pero luego también viene una parte de pragmatismo para poder conseguir alguna ventaja que considera importante. En este minuto Donald Trump está bastante horquillado en términos de que los avances que él pretendía en Medio Oriente no han sucedido. Ustedes mencionaban recién el ataque de Israel a Doha y la reacción y la crítica muy potente que le hace Donald Trump a Netanyahu. En la situación en Ucrania que tampoco avanza, y mientras tanto se produce el fin de semana pasado una importante reunión en China donde se reúne no solamente Modi, el primer ministro indio, sino que también está presente Vladimir Putin y Xi Jinping en el contexto de la Organización de Cooperación de Shanghái, que es justamente el contexto que está haciendo Donald Trump en términos políticos a nivel global y en términos económicos y financieros. Ellos lo que están colocando en la mesa que si Trump no avanza hacia un multipolarismo donde cada potencia tenga su espacio de influencia asegurado, en definitiva ellos están en las condiciones de poder reemplazar el dólar como moneda de comercio a nivel global. En esa perspectiva, Brasil en este caso va a pasar a ser, yo diría, un factor relevante respecto a cómo se va a llevar a cabo la relación de Trump con Asia en general, digamos, incluyendo obviamente a China e India, con Rusia y las posibilidades de solución al conflicto que hoy día Trump no ha podido superar a pesar de haber ofrecido que eso se arreglaba en 24 horas.
Guillermo Holzman, analista internacional y académico de la Universidad de Valparaíso, nos acompaña esta mañana acá en Línea 1. Bueno, esto está avanzando, hay que esperar a octubre a propósito de los 5 magistrados que tienen que manifestarse para este juicio que podría ser histórico contra Jair Bolsonaro y donde la Casa Blanca ha dicho a través de su vocera, ¿no?, que no va a haber, digamos, más comentarios. Ya sabemos lo que opina, en este caso, Donald Trump de su amigo Jair Bolsonaro, y por eso solamente han hablado de la libertad de expresión que van a ejercer, ¿no? Pero mientras sucede eso y sigue avanzando, vamos a lo que anunciaba también Alejandro Guillé, que tú comentabas, respecto a este ataque en la capital de Qatar por parte de Israel y también cómo Estados Unidos lo ha condenado. Efectivamente, hay una declaración del día de Donald Trump donde como se no solamente condena, sino que afirma de que lo que ha hecho Netanyahu sobre Doha al atacar a un aliado muy cercano como es Qatar ante Estados Unidos está complicando todo el panorama y todo el escenario que se había logrado avanzar. Como usted bien decía, a quienes matan en Doha a raíz del ataque israelí eran parte de la delegación que estaba negociando la paz en Qatar. Qatar ha manifestado no solamente su crítica, sino que su rechazo a este acuerdo de Israel. Y en este sentido pareciera ser que Netanyahu está tomando iniciativas propias. Él mismo ha asumido la responsabilidad personal, en propias palabras, de haber decidido este ataque, mientras el ejército de Israel se está desplegando en Gaza para ocupar completamente ese territorio. En esa perspectiva, la situación es, yo diría, bastante crítica en términos de cómo va a reaccionar los restos de países del Medio Oriente, independiente de su condición religiosa o el tipo de gobierno, como también cómo se va a complicar este panorama con lo que ustedes también señalaban, los drones que fueron derribados por Polonia y que suponían iban hacia Ucrania, y donde en este minuto se está desarrollando una urgente reunión de la OTAN a ver si se aplica o no, creo, el artículo 5 de la Alianza Atlántica. Entonces, acá hay, Doha es un punto más dentro de lo que es el escenario que ha cambiado radicalmente en las últimas 48 horas respecto a las posibilidades de poder entender de que existe algún tipo de solución para la tragedia que está pasando en Gaza, para la posición de Israel, particularmente para la capacidad de Estados Unidos de manejar todos estos conflictos con un signo de esperanza, o por lo menos puede encontrar una ruta de paz. Una consulta sobre la importancia de Qatar. Qatar es un aliado de Estados Unidos, ha tratado de jugar un rol mediador en el conflicto del Medio Oriente, ha sido sede de las negociaciones. De hecho, los asesinados eran funcionarios, no los principales, pero eran funcionarios importantes de la delegación de paz que está llevando Hamas para sentarse a la mesa de negociación. Entonces, ¿qué explicación puede tener Israel, el gobierno de Netanyahu, para empezar a precisar mejor, cometer este crimen en otro país que no está en el conflicto, que es influyente y que, ojo, tiene petróleo? A ver, sí, tiene todo lo que tú dices, Alejandro, es cierto, y el objetivo que uno deduce de parte de Netanyahu es que él está muy presionado para eliminar y cumplir el objetivo que se planteó a raíz del ataque que hizo Hamas sobre Israel, de eliminar completamente no solamente la cúpula de Hamas, sino que todas sus capacidades políticas y particularmente de acción violenta o terrorista pueda realizar Hamas. Y en esa perspectiva, de donde hay gente de Hamas de nivel medio o superior que permite desarticular a ese grupo, es para Netanyahu un objetivo válido. Y es ahí donde está, lamento colocarlo en términos quizás tan fríos de análisis, pero es ahí donde está el objetivo de Netanyahu, desarticular completamente la línea de mando de Hamas, asegurarse de que se puede eliminar y de esa manera tener una diría menos lento, menos trágico, que es lo que hoy día está en la vida de Netanyahu. Perdón, mientras pido que corrijan ahí, no sé si es tu manos libres, porque se escuchaba un poquito como debajo del agua la comunicación en tus últimas palabras. Aprovecho a preguntarte, porque no podemos dejar pasar lo que está sucediendo en Nepal, que nos ha llamado mucho la atención, bueno, a todo el mundo, con estas masivas y violentas protestas que por un lado hicieron caer al primer ministro. Hay algunos medios que hablan también de que su mujer murió a causa de las lesiones por las quemaduras cuando quemaron, me parece
desde su casa todo lo que está pasando en Katmandú, ahí la capital de Nepal, y que sería, entiendo yo, y corrígeme, la gota que rebalsó el vaso, el tema de la prohibición de las redes sociales por parte del gobierno, como fueron nuestros 30 pesos del alza, ¿no?, al metro para el estallido social. Y en este caso acá también está liderando la llamada generación Z en este caso. Y la corrupción también. No, sabemos tan poco de Nepal. ¿Qué nos puedes contar, Guillermo Holzman? Nepal es un país que está en Asia, colinda con China y con India. Es muy conocido por todos nosotros porque está en los Himalayas, sí. Y es ahí donde efectivamente se produce, yo diría, una situación que es se produce una situación en la cual el gobierno digamos, que está liderado por el Partido Comunista Marxista-Leninista unificado, como ellos lo denominan, el que finalmente intenta aplicar una decisión de la Corte Suprema nepalina que data del año 2024 para regular las redes sociales. Esa decisión judicial finalmente la lleva el gobierno a una reglamentación donde termina en los últimos días cerrando lo que es YouTube, lo que es Facebook, lo que es LinkedIn, y deja Twitter o X, varias otras más, incluido WhatsApp, y deja solamente TikTok en el país. Eso es la guinda la gota que rebalsa el vaso, y a través de las propias redes sociales, los jóvenes, los millennials, los que nacieron entre 1997, 2009, 2012, sí. Finalmente salen a las calles a protestar. Y el punto principal, primero, es la corrupción. Segundo, es contra el gobierno y la forma de gobernar, el intento de control social. Allá el desempleo está sobre el 20%. Hay muchos jóvenes que están saliendo diariamente, sobre 1.000 jóvenes que están saliendo a buscar otros horizontes. La situación de pobreza en Nepal es bastante compleja, como cerca de un 40% de pobreza general, un 20% de extrema pobreza. Entonces, todos esos elementos, el tema de la desigualdad, abuso de poder, corrupción, y el intento de control social a partir de cerrar las redes, termina siendo el caldo de cultivo para un levantamiento que aún no termina, que ha hecho caer al gobierno, que el presidente de Nepal hoy día está tratando de poder recuperar. Hay estado de excepción en Nepal en este minuto con las Fuerzas Armadas desplegadas en la calle, que son las que están dando las certezas o seguridades de mantener el orden público por estos días, pero todavía esa situación está en desarrollo. Sí, bueno, lamentable y llamativa la situación que está pasando en Nepal, Guillermo Holzman. Muchas gracias, Guillermo. Como siempre, un abrazo muy generoso con su participación. Igualmente para ustedes, que tengan buen fin de semana. Gracias, qué bueno que estés pensando en el día miércoles, el fin de semana. Me gusta tu actitud. Un abrazo grande, Guillermo. Un abrazo. Yo estoy igual, estoy pensando en el 18. Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana en este miércoles ya. Hoy 10 de septiembre. ¿Vamos a una pausa, Alejandro Guilla Álvarez? Vamos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 58 minutos. Minbu presenta Historias de Barrio. Esta es una de las tantas veces que Pedro y Carlos entrenaron juntos en la Villa Panamericana. Dale, Pedrito, de aquí te así viral para TikTok. Si estáis hablando con el próximo medallista olímpico, cada vez más cerca de la cima. Obvio, de Villa Panamericana para el mundo. Sí, oigan, muy deportista y todo, pero acuérdense de entrenar para los 7 también, po. Ya vamos. El condominio de Pedro y Carlos también es parte de los proyectos entregados durante este periodo. Infórmate y postula en www.minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. A Hora da Saudade. Una mirada desde las africanidades al mundo, tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música.
Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Sé parte de nuestra franja cultural en Artes y Oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. La empresa nacional del petróleo, ENAP, abordó el funcionamiento de su directorio luego de que el candidato presidencial José Antonio Kast exigiera la salida del miembro de su directorio ahí, Laura Albornoz, que es vocera del comando de Janet Jara. Desde la estatal explicaron que los integrantes del directorio no tienen dedicación exclusiva y sesionan al menos una vez al mes de manera regular. Y al mismo tiempo, la empresa detalló que las y los directores forman parte de distintos comités que también sesionan de manera mensual y que abordan las principales actividades de la empresa. La Comisión de Salud del Senado aprobó en general por 3 votos contra 2 el proyecto de eutanasia, la iniciativa que establece el derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal o incurable. Podrá ahora continuar su tramitación en particular. El gobierno presentó una nueva propuesta de multas para los ciudadanos chilenos que no voten en las próximas elecciones, la que fue aprobada en la Comisión de Gobierno del Senado. En la indicación se propuso una sanción de entre 35.000 a 103.000 pesos para los infractores, que será a beneficio municipal. Luego del informe de la Contraloría General de la República, que detectó irregularidades en la plataforma del sistema de admisión escolar SAE, el Ministerio de Educación defendió la confiabilidad y transparencia del proceso con el fin de transmitir tranquilidad a las familias. El Mineduc precisó que el sistema garantiza que ninguna familia sea excluida por razones socioeconómicas, ideológicas o culturales del proceso. Y el Consejo del Banco Central acordó mantener la tasa de interés en 4,75% en su reunión de política monetaria. En cuanto a los elementos que el organismo tomó en consideración para esta decisión, se apunta a que el escenario externo ha evolucionado en torno a lo esperado, aunque se mantienen diversos focos de incertidumbre, como es el caso de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Polonia denunció que drones violaron repetidamente su espacio aéreo durante un ataque ruso contra el oeste de Ucrania, ante lo que su aviación disparó contra lo que denominó objetos hostiles. El ministro de Defensa polaco precisó que aviones del país utilizaron sus armas contra los objetos y que el gobierno está en constante contacto con la OTAN, alianza de la que Polonia es miembro. El gobierno de Rusia se sumó este miércoles a las condenas internacionales al bombardeo ejecutado por Israel contra una delegación del movimiento Resistencia Islámica Hamás en la capital de Qatar, Doha, y manifestó que busca socavar los esfuerzos internacionales para lograr una solución pacífica al conflicto en la Franja de Gaza. 8:03. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Primero fue Vidal, ahora es la cabeza de Laura Albornoz lo que está en juego. Esta vez porque los comandos de Evelyn Matei y José Antonio Kast han pedido la salida del directorio de la empresa estatal ENAP, porque ella es además vocera de la candidata oficialista Janet Jara. Y aquí se instaló un debate. Desde la petrolera, en todo caso, precisaron que los miembros del directorio son de dedicación no exclusiva,
que sesionan mensualmente, pero que también participan en comités especializados. De ello y de otros temas de campaña, porque hoy tenemos debate. Sí. Vamos a conversar con la senadora independiente Alejandra Sepúlveda, vocera del comando de Janet Jara, y que esperamos no trabajen alguna estatal porque van a pedir la renuncia también. ¿Cómo está, senadora Sepúlveda? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Alejandro, Daniela? Muy buenos días a todos y todas. Muy agradecido por respecto a lo que anunciaba ahí Alejandro. ¿Ve que es una presión de alguna manera justa, injusta? Porque uno podría preguntarse a propósito del caso de Laura Albornoz, que además es miembro, ya lo dijimos, va cada tanto y se les paga por sesiones, qué sé yo, no es 24/7. Uno podría decir las y los diputados que están en los respectivos comandos, no solo de Janet Jara, usted también es parlamentaria, o sea, también se podría ampliar. ¿Qué ve en esta presión o lo que está ejerciendo en la agenda José Antonio Kast? Luego, además, hay que decirlo, de que está ahí al límite, al menos en la primera vuelta, con Janet Jara, o sea, la está peleando, y por otro lado con las polémicas que hubo en torno a los bots, trolls y toda esa campaña de desinformación, odio, agresión y también la crisis, ¿no?, que se dio respecto al chao préstamo del Estado, entre otros temas. ¿Qué es lo que hay detrás, a su juicio? Mira, primero decir que para nosotros este es absolutamente una estrategia comunicacional, ¿no? José Antonio Kast, por fin, ¿no?, de alguna manera se les cayó la careta en relación a lo que estaba ocurriendo con los bots, con los trolls, ¿no es cierto?, con estas noticias falsas, que afortunadamente hoy día sabíamos que existía, pero hoy día lo conocemos, hoy día sabemos, ¿no es cierto?, quiénes son los que están detrás de estas noticias. Y además lo que él planteó permanentemente en relación al seguro social, que realmente es brutal, de eliminar este seguro social, de eliminar las garantías que hemos conseguido, ¿no es cierto?, en la reforma de pensiones, etcétera. Entonces, lo que está haciendo hoy día es una distracción comunicacional, dadas las complicaciones y las explicaciones que nosotros esperamos que dé en el debate presidencial de hoy y en la noche, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto desvía la atención, lo que ocurrió con Francisco Vidal, lo que está ocurriendo hoy día con Laura Albornoz, que coloca el foco en otra parte, él es muy hábil en eso, ¿no? Pero lo que está detrás de lo que está ocurriendo, detrás de lo que está haciendo hoy día con colocar la mirada en otra parte, es el desviar la atención de lo más importante. O sea, lo que hoy día conoce el país de la información falsa, de cómo él ha estado utilizando las redes sociales, cómo ha estado interfiriendo en incorporar realidades, ¿no es cierto?, en las personas, en las noticias que se están dando a través de estas redes, de estos bots y de estos trolls. A nosotros no cabe la menor duda que por ahí va. Él es hábil en eso, ¿no?, de incorporar temas, de colocar temas cuando está entre la espada y la pared. Hablando también de la misma campaña, hoy hay debate, foro televisivo, comienza la campaña ya ante el público, no ante grupos de interés o grupos de presión. ¿Qué es lo que espera usted de este debate, donde hay varios que se juegan más que otros? Matei, si no lo hace bien hoy día frente a Kast, se puede desplomar. Si lo hace muy bien, puede tocar a fondo a Kast. Pero también se espera que Janet Jara clarifique mejor su postura. ¿Qué ve usted que va a ocurrir hoy? ¿A qué apuesta? ¿Qué debería ser el objetivo de Janet Jara? Mira, primero a nosotros nos encantan estos debates, ¿no? Porque primero es una audiencia nacional, es una audiencia nacional, no estos debates que se ha tenido muy restrictivamente entre cuatro paredes, además con intereses muy específicos que nosotros sabemos muy bien de dónde vienen, ¿no? Entonces, creo que estos debates son muy importantes para la ciudadanía, para los chilenos y chilenas, de escuchar con atención qué es lo que opina cada uno de los postulantes a la primera magistratura del país. Pero yo creo que con Janet Jara esto es
cómo ella cada día, ¿no? Hoy día está incorporando nuevas propuestas. Cómo hoy día ella, ¿no es cierto?, muestra lo que ha hecho en términos de diálogo, de gobernabilidad, de lo que fue cuando fue subsecretaria, como, ¿no es cierto?, hace unos meses atrás ministra. Entonces tiene que mostrar no en la teoría, ¿no?, sino en la práctica, cómo se gobierna, cómo se dialoga, cómo se llega a tener la capacidad de los acuerdos que es tan difícil hoy, entendiendo que cada uno pierde una parte en esos acuerdos, pero cada centímetro que se realiza con ese acuerdo es pensando siempre en el bien del país. Por lo tanto, no es teoría lo que ella va a plantear, sino es una práctica que ha hecho como autoridad del país. Ella sabe gobernar. Lo segundo son las propuestas. Mira, ahí Alejandro Daniela, la mamografía sin dolor. Sí, ya vamos a entrar en ese tema, senadora. Vamos a entrar en ese tema. Solo para terminar. Todas las propuestas que ellas tienen, sin duda, van a dar certeza al país. Vamos a entrar porque me parece sumamente importante hablar de salud y sobre todo de salud, digamos, femenina, que siempre se ha tirado, digamos, como para la cola, porque nuestros exámenes son sumamente invasivos, dolorosos. Pero antes de entrar en eso, senadora, quiero cerrar un poquito el tema de lo que se espera hoy, justamente para el debate presidencial que se va a dar ahí en Chilevisión y también va a estar digamos, replicado por la querida Radio Cooperativa. Y lo que más nos llama la atención o nos gusta y estamos ahí atentos es estas interacciones que se dan dentro del formato del debate entre los 8 candidatos. Se sortea quién pregunta a quién y Kast va a dialogar con Jara, con Artés, o le va a preguntar, y Jara va a preguntar a Artés y Mike Nichols, que quizás claramente son candidatos, perdón que lo diga así, menores, no están punteando y que están, digamos, no es que estén fuera de la competencia, pero claramente no son los grandes, digamos, posibles ganadores. En este caso, aquí va a ser el tema, el foco de Kast cuando le pregunte a la candidata del oficialismo. ¿Cómo se ha ido preparando justamente para estas ofensivas de José Antonio Kast, donde claramente él también está pisando sobre huevos, pero la candidata no va a poder preguntarle y no sabemos lo que va a hacer, como decía Alejandro Guillé, la candidata de Chile Vamos en este caso, Matei? Sí, pero yo espero ahí, Daniela, ¿no? Que sean los propios periodistas los que pregunten por esto, ¿no? Por los bots, por los trolls, por las notificaciones falsas. O sea, es el tema que tiene que responder, José Antonio Kast en relación, por ejemplo, a la PGU, al Seguro Social. O sea, no, yo creo que no puede irse de ese debate sin que la ciudadanía sepa exactamente lo que piensa en relación a esto. Ahora, yo creo que además los candidatos que sí les toquen, sí les toquen interpelar al candidato Kast, tendrán que preguntar por eso, porque es yo diría, la gran bofetada al país, ¿no? Lo que ocurrió hace 1 o 2 semanas atrás. O sea, hoy día nos están diciendo a través de estos bots mentiras, falsedades, además con odio, que interfieren en la democracia. O sea, yo lo encuentro brutal esto. Y él y son las personas que lo rodean, ¿no? Entonces, creo que la explicación tiene que ser contundente, porque esto no paró, esto continúa, esto sigue. Se están de todas maneras recibiendo este tipo de noticias falsas y de amenazas. Ahora, yo creo que lo que le pregunte a la candidata lo va a contestar como lo ha hecho siempre, ¿no? Primero con sinceridad, con soluciones, con certezas, con experiencia, y además no tenemos ningún temor a esas preguntas. Yo creo que al contrario, yo creo que hace que precisamente las fortalezas de nuestra candidata aparezcan, yo diría, con mucha naturalidad. Meo y Matei van a consultar a Kast, así que ahí están puestas también las fichas, a ver, para que... No, mira, Meo y Matei no me cabe la menor duda que van a ir al hueso, porque eso es lo que la ciudadanía necesita. Yo espero que los periodistas, además, también vayan al hueso, ¿no? A las cosas que a las personas les interesan. ¿Cómo las han estado engañando durante tanto tiempo con estos trolls y estos bots, ¿no? Senadora, el mundo existe y nos rodea y nos afecta. El estrepitoso desastre en Argentina del gobierno de Milei, el cansancio de la ciudadanía frente a su pachorra, insultos, descalificaciones, y además porque el modelo no está funcionando. Ya se habla del fracaso del modelo económico
pero que acá en Chile tiene grandes partidarios, entre ellos José Antonio Kast y Kaiser, que se sacan fotos con Milei, qué sé yo. ¿Cómo cree que va a repercutir eso en Chile? ¿El electorado chileno tiene la suficiente apertura para mirar a los amigos de un candidato? O sea, mira, yo espero que, bueno, ellos van a estar mirando permanentemente. Yo creo que los chilenos puedan mirar y reflexionar lo que tanto Kast como Kaiser están planteando permanentemente, y súmale Bolsonaro, ¿no es cierto?, y varios otros que están mirando permanentemente. Pero aquí hay un estilo de hacer política, ¿no? Y el estilo vertical, el estilo dictatorial, el estilo de no al diálogo, de no buscar acuerdos, el estilo de gobernar por resolución, ¿no? Saltándose todos los procesos democráticos, pero que eso repercute además en la ciudadanía, en los más pobres, los que hoy día necesitan apoyo y que se los han retirado. Entonces creo que lo económico es una cosa, ¿no es cierto?, donde repercute todos los días las personas, cómo llegas a fin de mes, como dice nuestra candidata, ¿no? Pero al mismo tiempo es el estilo de hacer política, con gritos, con prepotencia, con no entender lo que le pasa a las personas, y hacer, ¿no es cierto?, del gobierno una especie de reyesuelo, ¿no?, donde no eres capaz de entender lo que le pasa a tus propios conciudadanos y no entender lo que le pasa, ¿no es cierto?, a las personas en la vida cotidiana. Yo espero que la reflexión, ¿no es cierto?, sea lo que en esta comparación que siempre quisieron darnos con Milei, tanto Kast como Kaiser, se entienda lo destructivo que es esa forma de gobernar y cómo la propia ciudadanía castiga esa forma de gobernar. Bueno, vamos ahora, la senadora independiente Alejandra Sepúlveda, que es vocera del comando de la candidata Janet Jara, con este tema de salud tan importante, porque tiene varias aristas. Por un lado, poner foco en un examen sumamente necesario, como es la mamografía, pero vaya que es dolorosísimo. Si algo me ha sacado lágrimas, han sido las mamografías que me he hecho. Hacerlo con tecnología avanzada y, sobre todo, además, en regiones, porque sabemos que muchas personas no cuentan en sus lugares de residencia con estos centros de salud y tienen que viajar a Santiago, y por la agenda, por el trabajo, la familia, los costos, no lo hacen y pueden obviamente tener ahí un asunto grave de salud cuando no tienen el diagnóstico precoz respecto a lo que puede suceder un cáncer mamario, ojalá no sea. Entonces, hablemos de esto y me imagino, le pregunto, ¿esto surge también de sus giras, ¿no?, del contacto directo con la gente? Sí. A ver, primero yo creo que vamos a tener que hablar las dos nomás, Daniela, ahora. Pero también hay, sí, pero tiene señora, tiene nieta, Alejandro Villa, así que... Y la acompaño a estos menesteres y veo cómo me la tratan a mi pobre señor. No, sí, es terrible. Sí, de verdad que lo entiendo. Yo creo que nosotros no contamos mucho de las cosas que nos pasan en esto, ¿no? Cómo nos registran y nos hurguetean permanentemente, pero lo de la mamografía, sin duda... Ahora, del dolor permanente para que además porque nosotros sabemos que es como humillante, ¿no? Senadora, entonces, uno se siente una vaca, no sé, es como medio humillante, es como que te pescan las ubres, no sé, uno se siente, es bien humillante, como no, te tratan bien las personas. Todo tratamiento médico y examen, créame que a los hombres también nos hacen cosas humillantes. No, sí. Pero senadora, vamos al tema específico. Eso no está porque contando. Me da mucha atención, porque además en Chile tenemos mucho cáncer de mamas. En consecuencia, es bien importante este punto. Es una de las patologías, ¿no es cierto?, más complejas que tenemos las mujeres. Primero, el cáncer es una de las primeras causas de muerte nosotras las mujeres, y la mamografía, ¿no es cierto?, o sea, y el cáncer de mama sin duda. Ella precisamente lo recoge, ¿no?, de la ciudadanía, lo recoge de lo que ocurre permanentemente con nosotras las mujeres. Y esta mamografía, ¿no es cierto?, es además de alta resolución, es una mamografía sin dolor, es una especie de escáner, y que va a permitir además, como bien dices tú, Daniela, ¿no?, esto estar en todas las regiones, nos va a permitir lo que ella ha planteado, no solo que sea algo para la metropolitana, donde están los centros de salud más importantes, sino que estén, ¿no es cierto?, en regiones, y que permita hacer esta tecnología
es sin dolor, pero una tecnología moderna, además que existe hace muchos años. Nosotros estamos haciendo una mamografía con un equipamiento muy antiguo, y nos va a permitir tener además una precisión mucho mayor en el diagnóstico. Y sumo con esto los centros oncológicos, ¿no? Que van a ser 10 centros oncológicos en el país, que va a permitir a las personas no tener que ir a Santiago o a los lugares donde tenemos los medicamentos, los tratamientos, ¿no? que sean más eficientes, sino a las personas de las regiones, a nosotros que vivimos en regiones, a tener la posibilidad de ir a un centro que está en tu propia región y tener un tratamiento que además que no divida a la familia, porque sabemos que si tú estás en una comuna lejana, la persona tiene que viajar, ¿no es cierto?, con un familiar y divide a la familia. Entonces, creo que lo que está proponiendo en salud es muy importante. Y a eso se suma la reconstrucción mamaria también. Va a ser, ¿no es cierto?, como máximo un año. Va a tener como máximo un año la reconstrucción mamaria. Y además esta detección que va a ser precoz, que vamos a tener una detección además con un instrumental, con un equipamiento que es mucho más especializado y no vas a necesitar tener además mayores diagnósticos que este. Entonces, sin dolor, pero además muy potente y muy preciso. Muchísimas gracias, senadora Alejandra Sepúlveda, vocera del Comando de Janet Jara, por contarnos de esta propuesta tan importante en salud, ver las polémicas también que se suscitan en torno a la figura de José Antonio Kast en la previa del debate presidencial de hoy en la noche. Mi respeto, senadora. Un abrazo grande para los dos y a todos los auditores de la radio. Así que muchas gracias y yo creo que nos va a ir muy bien hoy día en la noche. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Chao. 8:20. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Ay. ¿Por qué suspira? Titulares que he visto en la prensa esta mañana. 16 años sin ir a un mundial y ni asomo de sospecha que esto pueda cortarse. 2. Los peores de Sudamérica. Otro, fracaso total. ¿Ese era un titular? ¿Los peores de Sudamérica? Sí, pero si somos peores. Los peores. No, sí. Uno se ríe un poco porque llega un rato que ya procesó esto, ya está asumido. Pero en otras circunstancias estaríamos indignados porque, primero, el deporte es un derecho. Primera cosa, estamos hablando con un derecho reconocido, es un derecho humano de última generación. Segundo, porque hay miles de jóvenes a lo largo de Chile, hombres y mujeres, porque ahora... Sí. El deporte en general ha entrado bastante en las mujeres, siempre ha habido bastante desequilibrio, ahora se ajusta un poquito en algunas disciplinas. Y no hay dónde, no hay trabajo con divisiones inferiores, no hay preparación, descubrimiento de talentos. Uno mira, yo he visto, porque me interesa, cómo se trabaja en otras partes, ya no es solo en Europa, que ya es otro universo. En la propia América Latina, países con mucho menos recursos, ahí están trabajando y los jóvenes, los niños encuentran un espacio que los sacas del barrio cuando no tienen nada que hacer, los niní, y se los arrebatas al crimen organizado que los recluta como soldados. ¿Qué testimonios han dado muchos futbolistas famosos de que los sacaron de la pobreza y el fútbol les cambió la vida? A ellos, a su familia, pero también les trae alegría a la gente. Y estos tipos aquí nos han destruido todo. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa? Que ya están hablando de quién va a ser el próximo entrenador, o sea, la próxima víctima, al que lo van a guillotinar muy rápido. Hablan de que los jugadores no se entregan, de la generación dorada que ya no es dorada. Pero es que ya hay que ser tonto para que si sabes que un jugador pasa a cierta edad y empieza a bajar, no le quites los méritos de lo que lograron. Busca el reemplazo. Pero si no hay reemplazo, termina jugando con lo que se puede. Y yo diría agradecer que se hayan prestado para un proyecto fracasado antes de partir. Yo creo que aquí el tema es el fracaso de las sociedades anónimas deportivas. El fútbol chileno antes eran clubes de socios, de hinchas. Sí. Y se manejaban en forma artesanal. Era el deporte por el deporte. De pronto dijeron, no, el deporte es un negocio. Ese es el principio. En 2005 el deporte es un negocio, que hay mucha plata, hagamos esto, y empezaron a surgir proyectos de dirigentes empresariales que están metidos en el fútbol, porque este es como
un negocio paralelo, porque les da prestigio, anónima? Claro, el fútbol les da prestigio a los dirigentes, los hace conocidos, hacen vínculos, o sea, les sirve mucho para los negocios, y además porque algún interés tendrán, me imagino, alguna vez entrar a una cancha de fútbol, aunque sea a mirar. Bueno, pero aquí hay, primero, el problema de fondo es el fracaso de las sociedades anónimas deportivas. Estoy mirando los datos. El 80% de los clubes chilenos está quebrado, está dando pérdida. Se salvan unos pocos. ¿Por qué? No por el público que llevan a la cancha, ni por la gestión y la transparencia, sino porque en la transmisión por televisión les da ciertos réditos y por lo tanto tienen ingresos. Y la FIFA les manda poco de plata y con eso se dan vuelta. Pero ¿a dónde va esa plata? ¿Al bolsillo de los dirigentes? ¿O a trabajar en las divisiones inferiores? ¿A formar nuevos líderes, nuevos jugadores, nuevas estrellas? ¿A mejorar los estadios? Católica una excepción. En parte Colo-Colo, en parte porque ahí están con su estadio, que tienen falencia de seguridad, sin duda. Hay otros clubes que tienen mucho nombre, pero no tienen ni estadio, y llevan, no sé, de que yo estoy consciente en el fútbol, buscando un estadio. Sí. Llevan 20, 30 años detrás del sueño del estadio. Claro, pero aquí tampoco hay fiscalización de estas sociedades anónimas. Entonces, mire, yo miraba, se suponía que cuando en 2005 se profesionalizó el fútbol y se dijo, porque en Chile modernizar y profesionalizar es transformar algo en negocio. Se olvidan del valor del fútbol por sí mismo y vamos al negocio. ¿De cuánta plata se saca? Decían que habría más orden financiero, están quebrados. Que facilitaría la inversión. ¿Quién quiere meter plata? Los mismos dueños de los clubes están sacando plata de otros negocios para meter y salvar el club. Que iba a haber grandes, ¿no es cierto?, solución al tema de la transparencia. ¿Alguien tiene mediana idea cómo se coordinan las cosas entre los clubes? Después que, no sé, yo estaba mirando, están endeudados, no hay transparencia, están al borde de la quiebra, no hacen el trabajo de la división inferior, ¿y qué más le puedo decir? El criterio de negocio. Por último, que estuvieran ganando plata, pésimo. Entonces, además, a cambio de esto, le quitaron la participación a los hinchas. Le robaron los clubes a los hinchas, gente que ni siquiera es hincha del club, que es dueña. ¿Qué interés va a tener más allá de sacar plata? Pero a la chilena el negocio es chico. Nada de inversión de largo plazo, pensemos en ser campeones de América. Si no, quiero la platita, meto un peso y saco 2. Compro jugadores viejos porque me salen más barato que formar jugadores jóvenes. Y para ir acumulando frustración, bueno, llevamos 16 años y seguimos lo mismo y nadie se altera. Los dirigentes siguen siendo los mismos, hacen siempre lo mismo. Entonces, esto es una crónica de una derrota anunciada. Solo quiero recordar, para los que les gusta el fútbol y tienen buena memoria, que Chile ha tenido algunos momentos gloriosos. Y hay dos nítidos. Cómo Colo-Colo se preparó para ser campeón de América cuando estaba todavía Arturo Sala, y después trajeron a Mirko Josic, y había un dirigente como Peter Dragicevic, había otros más, que hicieron un trabajo de años para salir campeón. Otro ejemplo, cuando Harold May Nichols tomó la Asociación de Fútbol, dijo aquí hay que apostar a lo grande y trajo a Marcelo Bielsa, que estuvo acá en Chile ayer, que habló maravillas de Chile, del cariño, que habría vuelto 1000 veces, pero que nunca hubo propuestas sinceras, y que gracias a lo que él hizo, esa generación dorada pudo llegar a ser dorada, pues si no jugábamos a nada, la gente se olvida, hasta que llega un tipo y les dice así se juega, porque eran puros pichangueros, eran talentosos, pero no jugaban en colectivo, les enseña a jugar en colectivo, y los dirigentes atrás, respaldando, gestión eficiente, recursos transparentes, apoyo institucional, y así la selección chilena fue a mundiales y ganó Copas América. Fue el envión porque otros siguieron ese camino. Pero se agotó, así somos, volvió lo de siempre. Entonces la pregunta es, dado que esto es un derecho, el deporte es un derecho, que el fútbol le pertenece a los hinchas, ¿no llegó la hora que haya políticas públicas para recuperar el fútbol para los chilenos, recuperar el fútbol para los deportistas? Yo creo que esto ya no da para más, están matando el fútbol. Y para peor, los delincuentes se tomaron los clubes, se toman los estadios, ya no se puede ir a un estadio, menos a un clásico. Todo mal, váyanse. Eso es lo que yo creo que uno podría decir un día tan triste como este. Ha dicho, 8:28. Vamos a una pausa, ya regresamos con más contenidos acá en Línea 1 por TV USACH y la 94.5.
Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5, Radio USACH. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, nuevas voces. Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión USACH y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio USACH. Les esperamos. Estamos de regreso en Línea 1. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. La hora del tormento, Gonzalo Espinosa, la economía. Le pone color. Hola, ¿cómo están? La economía es lo que mueve la política. No es el amor. Cuando en un país está bien, ¿qué amor? Ya. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien. Saludos a todos nuestros auditores de Radio USACH. Y bueno, ayer hablamos de cómo han variado durante el año los precios de los principales alimentos que la gente consume durante las fiestas patrias. Y les cuento que el CERNAC lanzó un cotizador online para ayudar a las personas a planificar sus compras en las fiestas patrias. Se despabiló el CERNAC porque la Contraloría lo retó porque no estaban haciendo la pega. La verdad, uno pone en Google cotizador CERNAC y aparece una plataforma bien efectiva porque permite comparar los precios por comuna. Uno ingresa, dice, por ejemplo, no sé, Algarrobo, y busca el precio de la carne y te dice dónde está la carne más barata. En el supermercado Cholito, por ejemplo. Ahí está la carne más barata. Perrito, es un supermercado que hay en Algarrobo. Categorías para la parrilla, vestibles, para acompañar. Correcto. Otros para el postre. Pero hay diferencias por las ferias, porque yo me he dado cuenta que hay ferias más baratas y ferias más caras. No solo supermercados, almacenes, depende mucho del barrio. Exacto. Acá, bueno, en la plataforma se pueden ver la comparación de precios de 98 productos en más de 1.200 locales de 177 comunas del país.
Así que si van a planificar sus compras, yo les recomiendo ver esta herramienta que está bastante rápida y expedita. Está buena. Discrimina bien entre precio y calidad, porque una cosa es que sea más barato algo y otra cuando uno mira y dice... Yo creo que discrimina más por el precio que por la calidad. Sí, no pidamos tanto. Sí. Cotizador Exacto. Fiestas Patrias, así se llama nada más. Cotizador de precios de Fiestas Patrias. No, si tú pones cotizador Fiestas Patrias, te parece, así se llama, cotizador Fiestas Patrias. Y que obviamente está bajo el alero, como tú bien dices, del CERNAC. Oye, qué bueno, esto como imitando lo que pasa para los Cyber Day. Así es. Está bueno. Ya. Vamos con otras noticias que ya tienen que ver más con la esfera política, porque hay críticas contra el Ministerio de Hacienda y particularmente contra el flamante ministro Nicolás Grau, quien propuso un recorte del 1,9% del presupuesto de los gobiernos regionales para 2026. Y esta decisión afecta a 12 de las 16 regiones del país y, por supuesto, ha generado críticas por parte de los gobernadores, tanto de oposición como del oficialismo. O sea, por fin se consiguió la unidad. Claro, la tan anhelada unidad del país. Y de candidatos presidenciales, Kass, Jara, es la misma. Claro, bueno, desde la oposición acusan que existe un sesgo político, ya que las regiones con gobernadores de derecha sufren las mayores bajas, mientras que las gobernadas por oficialistas presentan aumentos incluso. Los de gobierno se quejan lo mismo al revés. Claro, se detallan impactos negativos en áreas sensibles como obras públicas, salud, seguridad, conectividad y empleo. Y bueno, ellos han calificado que esto es un atentado a la descentralización y que esperan que haya un cambio de parecer, porque todo esto se viene en la discusión de la Ley de Presupuestos 2026, que ya empezó con una polémica. Bueno, nadie quiere que le reajuste. Y siempre cuando hablan de reajuste es dónde, por dónde, sí, ¿no? Exacto. Aquí hay algo. Sí, pero siempre apuntan contra las regiones. ¿Por qué no? Gracias del aparato burocrático. Ahí hay que poner ojos, sí es verdad. Pero le quitan a las regiones, que son las que tienen los emprendimientos más complejos. Se comen la contaminación, todo es más caro, hay menos servicio, pero cuando llega la hora de la repartija siempre los apretan primero. Yo lo sé porque me tocó discutir presupuesto alguna vez. Bueno, continuemos. La Municipalidad de Santiago enfrenta una situación compleja porque un tribunal ordenó inscribir la millonaria compra de la ex clínica Sierra Bella. Este caso que involucró a la ex alcaldesa Iracy Hasler continúa. Y tiene sus coletazos porque se ordena a que se inscriba esta propiedad y tiene un, por ejemplo, hay un vale vista por 1/3 del precio de la propiedad que está en una notaría. Entonces esto se podría ejecutar de inmediato. Estamos hablando de una compra-venta de 8.000 millones de pesos. Entonces ahí los dueños de este inmueble están presionando para que esto se pueda ejecutar. Y si no hubo nada ilegal según la justicia, claro, corresponde regularizar esto. Pero en todo caso la noticia buena es que el alcalde de Desbordes tiene donde atenderse. Digo ya, yo, pues, ya. si tiene derecho, si es municipal. Pero por supuesto. Pero yo creo que dé el a ejemplo para que clínicas. vaya más gente. Y digo, es una sugerencia. Está buena la sugerencia. Ya, vamos a seguir ahondando sobre estos temas que tú nos planteas en tu sección de Economía, Gonzalo Espinosa, cuando entrevistemos, ¿no?, a gente vinculada con este caso y por supuesto también con el reajuste a los presupuestos, en este caso de los gobiernos regionales. Pero antes yo te despido porque tenemos una entrevista súper importante ahora que ya está en línea nuestro invitado. ¿Te parece, Gonzalo? Lo que no significa, Gonzalo, que lo que te haya dicho no sea importante. No, no he dicho eso. Son las 8:37. Gracias, Gonzalo. Nos vemos. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. La Comisión de Salud del Senado aprobó ayer martes en general el proyecto de ley de eutanasia, gracias al respaldo de parlamentarios oficialistas. Y la iniciativa, que reconoce el derecho a solicitar asistencia médica para acelerar la muerte en casos de enfermedad terminal e incurable, de sufrimiento, lo subrayo, fue aprobada por 3 votos contra 2. Ya vamos a sacar al
aquí al ruedo quiénes votaron en contra y quién a favor. Y de este tema vamos a conversar con uno de sus autores, sino el autor de esta iniciativa de tan larga data, ¿no? ¿Con quién vamos a conversar? Con el diputado por Arica Parinacota, miembro del Partido Liberal y candidato a senador, Vlado Mirosevich. ¿Cómo estás, Vlado? Buenos días. Hola, diputado. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Cada Buenos día días. mejor. Y sobre todo en fiestas patrias me baja el patriotismo. Uno que es de provincia sabe lo que es esto. No se baila más cueca que en Arica en ninguna parte de Chile. ¿Sabían eso? Ayer yo te ¿O vi no, bailando Vlado? cueca. Es cierto. Sí. Es cierto, ¿no? Arica tiene una larga tradición cuequera. Horas. Mira. Desfile de grupos de folclóricos, horas en Arica. Son ceremonias enormes. ¿Ahí aprendiste a bailar? Te vi ayer, lo hiciste regio. No, yo he aprendido a bailar como 14 veces y se me ha olvidado 15. Bueno, ¿Y usted, vamos diputado, baila? Vamos a lo ¿Para nuestro. salir de este tema, baila Sí, o no? sí, baila. ¿Baila bonito? Sí, baila bien. Baila con elegancia parlamentaria. Ya. No, y no es como un colega de él, pero que está en el Senado. Ya. Oiga, bueno, vamos a lo nuestro, que nos estamos distrayendo. Antes de entrar al tema central de la conversación de hoy, que tiene que ver con la eutanasia, brevemente, ¿qué pasa con el presupuesto de las regiones? Bueno, todavía hay una incertidumbre porque hay información que todavía no se confirma respecto de una disminución significativa, pero eso la verdad es que todavía está sin confirmación. Esperamos todavía una respuesta de parte del ministro de Hacienda. Así que por el minuto, la verdad es que estamos en suspenso y en alerta. Porque sería una pésima noticia si es que se confirma los trascendidos. Bueno, vamos a lo ahora. nuestro. Eso, ley de eutanasia que genera mucho debate. Nosotros estuvimos también hablando de este tema a propósito del Colegio Médico y la encargada de ética del mismo Colmed, viendo también los argumentos que surgen, por ejemplo, en la Iglesia Católica a través del arzobispo de Santiago, el cardenal Chomalí, y otras posiciones donde quizás, y aquí quiero detenerme, diputado Mirosevich, lo que no se atiende es el sufrimiento, porque hay gente que espera que alguien que está con una enfermedad terminal, incurable, muera, comillas, de causas naturales, ¿no? Sin no solo empatizar, sino comprender lo que ese cuerpo, y da lo mismo si uno habla de alma, da lo mismo, lo que sea, pero lo que está padeciendo. Y no solo esa persona, también su familia. Vamos al meollo del asunto de lo que se está estableciendo hasta ahora. Bueno, lo del día de ayer fue bastante importante porque recordemos que esta ley está en segundo trámite, o sea, nosotros en la Cámara ya la aprobamos, pero en el Senado, sin embargo, estuvo durmiendo bastantes años, cerca de 4 años estuvo durmiendo en el Senado. Y en ese contexto, finalmente logramos que la cosa se destrabara y esto es una tremenda noticia porque quiere decir de que el proyecto, una vez aprobado en general en la comisión, ahora va a la sala. En la sala yo estoy bastante optimista. Creo que es posible que logremos una mayoría. Nunca es fácil, ustedes saben, pero creo que esta vez hay agua en la piscina para aprobar una ley que es bastante humanitaria por una parte y por otra una ley que tiene una expectativa razonable. O sea, esta no es una ley maximalista respecto a la eutanasia, como quizás a mí me gustaría una ley mucho más liberal. Bueno, en este caso lo que hemos logrado como consenso son puntos bastante bien regulados, bastante, creo yo, de consenso respecto de las causales, los requisitos. Por lo tanto, estamos frente a una ley que es perfectamente aprobable por el actual Senado. Mayor de 18 años, tener nacionalidad chilena o residencia legal en el país por 1 año, estar consciente y de manera lúcida y contar con una enfermedad grave e incurable, ¿no? Eso es parte de... y estar en estado terminal, parte del detalle de lo que se está hoy debatiendo en el Senado. Sí, pero una consideración, Vlado, sobre eso, permíteme. Sí. ¿Qué paciente que se está muriendo está consciente y lúcido? A ver, lo que pasa es que aquí tiene 2 causales la ley. La primera causal es la enfermedad terminal. Se entiende por terminal, según el consenso médico, 6 meses de expectativa de vida. O sea, la muerte está en el horizonte cercano. Ahí un paciente, teniendo el diagnóstico, ya puede solicitar la eutanasia inmediatamente. Es una decisión de él. O lo puede hacer un poquito más de entrada la enfermedad terminal. Después hay una segunda causal, que son enfermedades que no son terminales, que la muerte no está próxima en el tiempo, puede demorarse años.
pero que producen un sufrimiento en el paciente. Por ejemplo, las enfermedades degenerativas, ¿no es cierto? Que el cuerpo comienza a degenerarse y ese deterioro termina produciendo un sufrimiento extremo en el paciente. Esas son las dos grandes causales. Ahora, hay una posibilidad de que uno deje la voluntad expresada con anticipación. Yo puedo sano ir a una notaría, dejar mi voluntad anticipada, y eso es un mandato vinculante para que el médico o el cuerpo médico tenga que actuar respecto de mi solicitud si yo, por ejemplo, perdí mi conciencia. O sea, lo puedo dejar por anticipado. Y el proyecto también contempla, perdónale, una comisión técnica, ¿no? La creación de una comisión técnica junto con que el diagnóstico también debe ser confirmado al menos por 2 médicos especialistas, ¿no? Claro, hay una comisión técnica. Bueno, primero está el médico tratante, ¿no es cierto? Después está un especialista que tiene que cerciorarse de que el paciente está en pleno uso de sus facultades mentales. Y luego de eso hay una comisión que tiene que dar la aprobación final respecto al procedimiento. Básicamente porque aquí esto es una indicación del gobierno, esto último. El gobierno lo que quiere es dar certeza a todo el mundo de que va a haber un grupo de expertos que va a revisar los casos, porque efectivamente hay algunos casos que son grises, que no están claros. Entonces, para esos casos grises, bueno, va a haber una comisión especializada que va a tener que aprobar el procedimiento. La mayoría de los países que han legislado últimamente lo han hecho de esta manera, con una comisión ex ante. Una comisión ex ante, y con eso se da garantía a todos los sectores de que esta ley no se va a prestar para ninguna clase de abuso. Claro, efectivamente estamos hablando no de que decide la familia la muerte, eso es la desconexión cuando una persona está fregada, qué sé yo, y a veces los médicos se dan cuenta que no da para más. Y a la primera pestañeo de los familiares desconectan, hacen las cosas que corresponden. El tema es cuando una persona está en un sufrimiento atroz. Conozco casos, me ha tocado vivirlo, por eso lo pregunto, para que no salga una ley que después no se pueda aplicar. Primero, pasa por médicos, y los médicos tienen cláusula de conciencia, y en Chile son bastante cuidadosos en esto, de no comprometerse mucho cuando se trata de otra persona. Entonces, el problema que vas a tener es que el médico no tenga un prejuicio en contra, por ejemplo, o un psiquiatra que te diga que estás absolutamente lúcido y consciente, y la verdad es que uno entra en shock. Las personas cuando están en estos estados y están sufriendo, no están lúcidas ni conscientes. La experiencia que me ha tocado a mí, porque estaba ahí al lado de la camilla de la persona que se está muriendo, es una mirada de terror, de dolor, de pedir clemencia. Sáquenme de esto, déjenme morir, lo he visto. Y pueden ir a un psiquiatra y hacerle un test. Sí. Va a tener problemas ahí. Sí, a ver. Bueno, a ver, yo en particular no estuve de acuerdo con que fuera el psiquiatra el evaluador, porque creo que además tenemos un problema de acceso, sobre todo en regiones. Por lo tanto, yo no fui partidario de que los psiquiatras tuvieran una participación tan determinante en esto. Pero bueno, eso se aprobó de la Cámara. Perdimos esa votación, pero sin embargo, la verdad, el uso pleno de las facultades mentales no dice relación con el shock respecto a la enfermedad, porque obviamente se entiende que el paciente está en una situación de shock, o puede estarlo, pero más bien el uso pleno de las facultades mentales quiere decir de que no tenga alguna clase de enfermedad mental, digamos, porque eso le quita autonomía y le quita el ejercicio de la libertad plena a ese paciente, ¿no es cierto? Pero descartada una enfermedad mental o psiquiátrica, el paciente está en plena razón para poder solicitar la eutanasia. Ahora, que esté esta comisión de expertos, si bien no era nuestro proyecto original, porque nuestro proyecto original ponía a la comisión más bien después del procedimiento, de tal manera llevar las estadísticas, evaluar los casos, y si encontrara alguna clase de abuso, por supuesto, enviar los antecedentes para la persecución penal. Pero en ese caso, la verdad es que no es tan terrible esta modificación que está proponiendo el gobierno, da garantía a todos los sectores de que esto no se va a prestar para ninguna clase de abuso y ya está, digamos. ¿Cómo van a porque nombrar ustedes estas comprenderán comisiones? que los sectores más conservadores están en un relato absolutamente catastrofista respecto de esto, ¿no? ¿Y qué pasa si al formar la comisión te toca a conservadores ultristas que no aceptan esto? Estás liquidado antes de cualquier cosa.
Es que la verdad, bueno, siempre está la instancia judicial, ¿no es cierto? En caso de que eso llegara a suceder, pero estos expertos tienen que ser expertos que, por supuesto, no tengan objeción de conciencia. Por supuesto, y que no sean objetores de conciencia, porque si fueran objetores no podrían estar en una comisión claro. ¿Ah? Exacto. Diputado Mirosevich, ¿qué pasa con la discusión, el debate de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Menores de edad finalmente, que piden la eutanasia? Ellos y su familia, ya hemos visto casos dramáticos en torno a ese suplicio que han vivido estos pequeños. Bueno, respecto a este punto, no logramos tener una mayoría en la Cámara y el proyecto que está hoy en el Senado no contiene menores. Nosotros habíamos propuesto una fórmula concreta que es la misma que ya habíamos aprobado respecto de la ley de interrupción del embarazo en 3 causales, ¿no? Uh-huh. Que establece un procedimiento especial de 14 a 16 y de 16 a 18, en el primero con acuerdo de la familia y en el segundo con información a la familia, y con posibilidad que sea un tribunal de familia precisamente el que pueda hacer una interpretación. Pero finalmente se rechazó eso en la Cámara, lamentablemente, lo perdimos. Y en el Senado no veo yo que haya mucha posibilidad, sinceramente. Sí, no, me imagino. Lamentablemente, porque yo pienso y digo, un adolescente, imaginemos el caso de Valentina Maureira, una adolescente de 16 años. Bueno, ella sufría igual que un adulto. Por supuesto. Sufría igual que un adulto, ¿no? Yo no veo razones para excluir, pero bueno, lamentablemente ustedes saben, no se puede todo en esta primera instancia. Ya veremos si en el futuro será posible establecer ese tipo de casos, ¿no? Ella le pedía a la presidenta Michelle Bachelet, ¿no?, la eutanasia, y ella falleció en el año 2015. Así es. Recordando ese terrible caso. Bueno, sí. ¿Algo más? ¿Política o algo? No, a mí lo que me preocupa también es que el debate no se transforme en un debate religioso. Sí. La Iglesia católica, y lo digo con toda franqueza, ¿no?, y las iglesias en general, pero particularmente la visión cristiana del mundo, tiene una visión de la vida sufriente. El sufrimiento exime de responsabilidad. Claro, te repara, te reintegra. Entonces, sufrir no es malo. Sufrir, sobre todo en la tierra, sufrir harto, mayor posibilidad de conquistar el cielo. Exacto. Digamos, la salvación, lo que sea. Entonces, si se va en esa... Aquí el paciente no tiene nada que decir, está entregado al psiquiatra, al médico, al cura. Bueno, entonces no es derecho. Es demasiada la presión que ejerce todavía la religión en un país laico como el nuestro. Diputado. No, sí. No, yo le agrego a Alejandro lo siguiente. En un Estado laico, el Estado laico es el espacio común de convivencia para precisamente el respeto a todas las creencias. Pero la ley, y esa es la interpelación que yo le hacía a los senadores, la ley no puede contener una creencia particular por sobre el resto. Entonces, como esto es una ley que es controvertida, la pregunta es ¿quién tiene que resolver la controversia? ¿La tiene que resolver el Congreso con las creencias individuales de los parlamentarios? ¿O la tiene que resolver cada ciudadano frente a su propia conciencia y en el ejercicio de su libertad individual? Entonces, yo creo que nosotros no tenemos derecho, como Congreso, de imponer una creencia particular. Por eso yo les decía, no voten como cristianos, no voten como budistas, no voten como... No, lo que queremos es que voten como parlamentarios de la República. Sí. Eso es lo que hay que hacer. Bien, pues. Pero bueno, ayer eso pasó. Oye, a propósito, ayer eso pasó. 2 parlamentarios dijeron, yo soy católico y voto a favor de la ley. Ayer esa distinción se produjo en la comisión, fue muy interesante. Sí. Bueno, Iván Flores me imagino que podría haber sido, ¿no?, que es también demócrata cristiano y que estuvo a favor, y en contra Francisco Chaguán de Renovación Nacional y Sergio Gaona, de la UDI. Sí, en contra. Exacto. Los otros 3 eran... Juan Luis Castro, del Partido Socialista, Jimena Órdenes, Independiente, y como decía Iván Flores, de Democracia Cristiana, estuvieron a favor. Bueno, hablado, pelee las platas regionales nomás y que ojalá este proyecto salga. Yo soy partidario, solo que
me preocupan algunas cosas que no se transformen en leyes simbólicas que después no se aplican. Un Sí, abrazo, pues. ¿ah? Gracias, Vlado Vale, un abrazo. Milosevich. Pero no será el caso, de verdad. Soy que no. optimista, soy optimista. Vamos por eso. Gracias, Sí. diputado. Un abrazo. Ya, vale. Chao. Un abrazo, chao. 8:53. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. ¿Qué viene para hoy? He vuelto. Vuelvo. Les quería- ¿Eres de los Iyapu? Ah. Les quería recordar que Gonzo. hoy, 10 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Es un tema bien complejo, ya que en Chile las cifras de suicidio han ido al aumento. En 2019 Chile registraba 9 suicidios por cada 100.000 habitantes y hoy la cifra aumentó a 10,3. Esta es una noticia del año 2024. No hay Actualización de actualización de los datos, pero es una situación bien compleja. Así que a quienes estén en una situación con pensamiento de Suicida, ideación suicida, existe la línea 4141 del Estado, a la cual uno puede llamar, esta línea de prevención del suicidio que atiende las 24 horas del día de lunes a domingo. Eso quería Importante comentarles. Sí. Y les paso a comentar la agenda del día. A esta hora ya se debe estar realizando la audiencia del Pleno de la Corte Suprema por el cuaderno de remoción de la ministra Verónica Sabaj. Así que vamos a ver qué sale de esa audiencia. Y a las 21:30 horas, hoy se realiza el primer debate presidencial que va a tener a los 8 candidatos reunidos. Hoy que no sea tan largo, por favor, que hay que levantarse temprano el día siguiente. Va a estar bueno, yo creo. Sí, Ojalá de que todas salgan maneras. cosas interesantes, hartas propuestas y, por supuesto, quizás algunas polémicas con lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Y esto va a ser transmitido por Chilevisión. Exactamente. Muy bien. Va a estar Deber interesante. cívico, los canales generaron un debate con todos los que son candidatos y cumplieron con las formalidades. No se puede Y cuando, discriminar. sí, y cuando el termómetro marca 9,1 grados, esperando 23 para esta jornada, revisamos los resultados de la pregunta del día, compañero. Vamos con los resultados. La pregunta del día era: tras la renuncia de Francisco Vidal a la presidencia del directorio de TVN, que fue, digamos, luego de un entrevero que tuvo con el candidato republicano José Antonio Kast, ahora sobre la misma, Kast pide la salida de Laura Albornoz del directorio de NAP por ejercer como vocera del comando de la candidata del oficialismo, Janet Jara. Le preguntamos a nuestro público en nuestras redes sociales de Radio Usach y TV Usach qué opinan de esta estrategia que está llevando adelante el candidato republicano. ¿Y qué dijo el ciudadano y la ciudadana? Le comento, un 1% sostuvo que es justo porque son empresas del Estado, un 18% señaló que esto es una muestra de cómo sería un eventual gobierno de Kast y un 81% manifestó que busca desviar la atención tras el reportaje de los bots republicanos. Meridiano quedó entonces. Ya. Me gusta esa expresión española. Tan meridiano como que nos tenemos que ir. Oye, sí. Pero vuelve Tenemos Rodrigo, reunión ¿ah? de pauta nosotros. Rodrigo, muy que ahí no importante. vuelve. Vuelve Rodrigo. Vuelve. Y Sí. con un abrazo muy especial a Rodrigo, con todo nuestro afecto y nuestro cariño. Y admiración, sin duda. Así que quédense con el oficial, no lo hizo Regio, en todo caso Felipe Barra, a quien agradecemos también, por supuesto, las ediciones de Enlace Usach. Quédense con nosotros a través de nuestra radio, la 94.5, y nosotros hasta mañana. Sí. Chao. Pero hay que seguir Nos vemos. trabajando, hay que hacer la pauta. Que les vaya muy bien. Linda jornada. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.